¿Qué tal? Un saludo para todos ustedes. Estoy aquí en Gaceta Asgardiana enviándoles un saludo muy cordial a todos los compañeros que me están escuchando y desde luego a los residentes y seguidores de Asgardia, nuestra nación espacial. En estos momentos estamos viviendo en la zona caribeña el impacto de uno de los huracanes que pues se ha presentado como parte de esta temporada en la cual ellos nos visitan constantemente y cada año. En ocasiones hay países a los cuales no tocan y en ocasiones hay otros que sí son devastados por su fuerza. Hoy quiero compartirles una información muy importante que a nivel internacional se comparte en muchas partes del mundo y que tiene que ver precisamente con ese aviso que se hace a la población mundial para que estén atentos a los acontecimientos de un huracán o de una tormenta tropical. Esto es del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Y señala claramente, incluso con negritas, usted no puede detener una tormenta tropical o un huracán, pero puede tomar medidas ahora para protegerse y proteger a su familia. Si usted vive en un área de riesgo de ser afectada, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades le aconsejan que se prepare para la temporada de huracanes. Esta temporada inicia del 1 de junio al 30 de noviembre. Vemos que en esta ocasión, pues muchos están sorprendidos porque ven que un huracán que habitualmente se presentan entre septiembre y noviembre, pues está asolando la zona con magnitud de 5 en la escala de Saffir-Simpson. Así que bueno, pues esto no lo podemos evitar y hay que reconocer que la naturaleza tiene sus reglas y una de las reglas es el mar está con una temperatura muy alta, el niño y la niña están interviniendo en que estas circunstancias se den. Sí, de hecho es así. Así que bueno, hay que prepararnos. Y aquí les dejo esto que es muy importante, lo voy a poner como un link para que ustedes estén muy atentos, prepararse para los huracanes, tener suministros de emergencia, elaborar un plan entre la familia para poderse colaborar unos a otros, evitar las áreas inundadas. En fin, aquí hay una lista enorme que se ha creado a partir de la experiencia que ha tenido la gente en torno a esta problemática. Y pues es lo que les quiero comentar el día de hoy, agradecerles su escucha y el que estén presentes y que se hayan suscrito a Gacetas Guardiana. Y la invitación está para que estemos muy pendientes de todo esto. Como asgardianos hay que reconocer que el planeta nos permite entrenarnos para el momento en que visitemos otros mundos, otras estaciones espaciales. ¿Por qué no? Muchos de nuestros compañeros podrían en algún momento estar en una de ellas y vivir un asunto de riesgo o encontrarnos ante una tormenta en Marte o en la Luna. ¿Y de dónde vamos a tener todo ese valor y toda esa experiencia para poder elaborar planes a favor de la vida? Precisamente de lo que entrenamos en la Tierra. Así que véanlo desde esa manera, los asuntos de la naturaleza no se pueden detener, sin embargo nosotros podemos tomar cuenta y tomar nota de cada uno de ellos para saber cómo actuar en los momentos más difíciles y qué llevar si nos alejamos de nuestro espacio de confort o simplemente si nos encontramos en la zona de riesgo, como es el caso de un huracán. Reciban un cariñoso saludo de mi parte y les deseo lo mejor. Sabemos que en el mundo siempre habrá un desastre, siempre habrá un maremoto, un incendio, ciclones, tormentas tropicales. La naturaleza está en constante movilidad y a ella no la detenemos. A ella hay que enfrentarla con nuestros recursos para protegernos. Gracias y hasta pronto. Ojú, Asgardians.